Yo quiero empezar diciendo que yo sí no me apunto a esa discusión porque estaba pensando comprar una escultura, pero es que comprar una de Botero es muy costosa, entonces no me alcanza el presupuesto. Pero sí quiero hablar de tres aspectos importantes que me gustaría fueran relevantes en el planteamiento de lo que nos queda de administración en cabeza de un excelente gestor como el que ha estado al frente del Instituto de Cultura. Por supuesto que la cultura hace al hombre y lo diferencia, porque quien es culto reacciona con el intelecto y quien no es culto reacciona con la fuerza. Por eso es que en épocas pretéritas, cuando se manejaba la cultura, muy seguramente las discusiones eran con altura y no con la fuerza. Por eso hago referencia entonces a la necesidad de introducirme en el tema del arte, que forma parte del acervo de la cultura. El arte plástico, el arte escénico, el arte lírico, el arte literario, el musical. Por supuesto, señor director, es muy importante no solo rescatar, sino también producir, formar y difundir. Yo alguna vez ya lo había dicho aquí y es necesario que lo retomemos. Por eso hoy en los colegios de Bucaramanga ya no encontramos formación en bellas artes, no encontramos formación en historia del arte, ni encontramos formación en artes visuales, lamentablemente no. Por eso hoy los muchachos son víctimas de la transculturización. Nuestros hijos de menor edad acuden a la música y se aprenden los discos de memoria en otro idioma sin saber a veces ni qué es lo que dicen, porque tenemos unos vacíos muy grandes en el proceso de formación para no solamente formar, sino para defender nuestra identidad cultural. Por eso quiero dejarle algunas inquietudes. La primera, ¿cómo interactúa el instituto con la Secretaría de Educación para inducir, transferir y preservar nuestra identidad cultural desde la infancia y cuál ha sido su resultado? Es importante que podamos mirarlo. Ahora hemos discutido que en la educación existe una talanquera que es el plan o el proyecto educativo institucional y que eso es autonomía de los colegios. Pero yo creo que debe haber una política pública de cultura. Y ahí es donde funcionan las políticas públicas. Y ahí es donde enriquecemos al hombre para no tener que corregir al anciano o al adulto. Tenemos que volver por el camino de las artes y desarrollar todas esas habilidades, aptitudes y virtudes que tiene el ser humano, pero que lamentablemente a veces se quedan. Y también tengo otra inquietud, doctor, y es cómo se trabaja o cómo trabaja la institución para lograr el desarrollo de las competencias genéricas en el infante y adolescente para mejorar su nivel de cultura. Cuando no tenemos hábito de lectura, muy difícilmente creemos que podemos saborear un muy buen texto, un muy buen crítico y entender cuál es el mensaje que nos envía ese autor. Entender cómo es que podemos leer en distintas dimensiones, conocer del lenguaje del arte, que lamentablemente no contamos con él, estamos desprovistos de él. Por eso no nos atrevemos ni siquiera a hacer un mínimo juicio crítico del arte, porque nuestra cultura igual está en un nivel que no nos lo permite. Por eso, usted, doctor, que sé que es muy acucioso, insista en la necesidad de incidir en el proceso formativo para que tengamos cuerpos de formación ciertos en el cuento del arte y la cultura. Pero hay otra cosa elemental que también se ha convertido en negocio y que lo vemos en ciudades como Bogotá, alguna vez lo comenté aquí, y es
cómo se trabaja con las familias para evitar que se pierda el legado cultural por generaciones. Y lo encontramos y lo defienden muy bien municipios como Vélez, Puente Nacional, etcétera. Esta tarde, en un bazar arte temático que desarrollamos, escuchaba a una adulta mayor de Zapatoca y me llamaba la atención la fluidez, la manera como desarrollaba toda su expresión, no solamente fáctica y verbal, sino también musical. Era un elemento muy importante, muy valioso. ¿Cuántas de esas señoras hay en Bucaramanga? ¿Cómo defender ese tipo de formación que recibió ella seguro en la escuela, en la básica primaria, porque es una señora humilde, pero con una capacidad que le permite no solamente explorar las diferentes manifestaciones que la naturaleza nos ofrece? Alguien nos decía, ¿y cómo harán los poetas para inspirarse? ¿Y cuál será la musa que los lleva a construir un párrafo, un texto, un verso, una prosa que hace darle sentido y gusto a la vida? Eso lo estamos perdiendo también. Y cuando hay un recital poético, a la gente ya le da mucha jartera ir. Y gracias a Dios hoy hay una casa del libro donde ahora se promueve mucho estos recitales poéticos, estas piezas importantes de la lírica tan necesarias para nuestra ciudad. Y que no vayamos a decir que es que vamos a convertir a Bucaramanga en una ciudad gótica. No, lo que vamos a hacer es volver por los caminos de la cultura. Pero también me pregunto, ¿cuál es la planta de docentes con formación en arte y cultura para atender tanto los requerimientos de formación básica como los de la formación complementaria? Yo creo que el instituto también tiene que intervenir, por supuesto de manera concertada, procurando unos resultados importantes en la educación básica. Necesitamos revisar, así como ya empezó el trabajo con los docentes en educación física, cultura y deporte, cultura del deporte y física y cultura física humana, igual tenemos que revisar que los docentes que manejan el arte y la cultura para la formación básica sean personas formadas en ese perfil, que conozcan de historia, que conozcan de cultura, de arte, que sepan sembrar verdaderas semillas en estos futuros ciudadanos. Es que el arte y la cultura también es una herramienta para separar a nuestros críos de los riesgos que la sociedad les ofrece. Por eso hay necesidad de involucrarnos en este proceso. Y finalmente, quiero contarles que hemos instaurado un sistema un poco parecido a lo que maneja el Instituto de Cultura. Hemos montado una cosa que hemos denominado bazar temático, que es un bazar para integrar la familia con arte y cultura, como lo que hicimos hoy, pero además, como es bazar temático, para trabajar sobre temas de ciudad. Y vamos a estar por toda la ciudad, y vamos a estar con los gremios trabajando para poder de ellos rescatar esa riqueza cultural que se tiene, ese legado de cultura y arte que se maneja, y finalmente decirle a Bucaramanga que esa es otra arma muy poderosa para un mejor pacto de convivencia, para menos situaciones de riesgo de la vida y de los peligros que la sociedad ofrece en Bucaramanga. Gracias, señora presidenta.